Capítulo cuarto. Se despidió el salmón y se fue después de que Tom le hubo prevenido de que se cuidara de la vieja y malvada nutria, y Tom se dirigió muy despacio y con gran cuidado a lo largo de la playa. Duró su viaje varios días, porque el océano estaba a una distancia de muchas millas, y probablemente nunca hubiera llegado al mismo si las hadas no le hubieran guiado, aunque sin ser vistas por él, y aunque no podía ver cómo lo empujaban con sus manitas tan delicadas. Y durante ese viaje le aconteció una aventura muy extraña. Esto pasó en una noche clara y tranquila en el mes de septiembre, cuando la luna brillaba y plateaba las aguas. No podía dormir, aunque había cerrado los ojos cuanto le fue posible. Así es que nadó hacia la superficie y se dirigió a una pequeña roca en donde se sentó y desde allí se puso a mirar la gran luna amarillenta. Y se puso a pensar en lo que ella sería, y hasta le pareció que ella también lo miraba por su parte. Y al contemplar la luz de la luna reflejada en las ondas del río y las copas negras de los pinos y los senderos llenos de escarcha plateada, se puso a oír los gritos destemplados de los búhos y los chillidos de los becardos y los ladridos de la zorra y los gritos de la nutria, y olió el perfume delicado de los abedules y las ráfagas aromáticas de brezos que venían desde las alturas. Y todo esto lo ponía muy alegre y muy contento, aunque no sabía por qué. Por supuesto que si ustedes hubieran estado sentados, como Tom, sin ropa de ninguna especie y con el cuerpo algo humedecido durante esa noche de septiembre, habrían sentido bastante frío, pero como Tom era una criatura acuática, no podía él sentir más frío que el que sentiría un pescado. De repente apareció ante su vista una hermosa visión. Vio moverse a lo largo de la orilla del río una luz brillante y roja que se reflejaba en las aguas y dejaba destellos como si fueran de fuego. Tom, que era algo travieso, quiso saber lo que era aquello, y así es que nadó hasta la orilla del río y allí se encontró con la luz que había aparecido en el borde de una roca baja, y debajo de la luz vio que había unos 5 o 6 salmones grandes que estaban mirando la luz con sus grandes ojos saltones y moviendo sus colas como si demostraran su gran contento de verla. Tom subió a la superficie para ver de más cerca esa luz sorprendente e hizo un ruido en el agua, y entonces oyó una voz que decía: «Ya subió un pescado». No comprendió el significado de esas palabras, pero parecía que reconocía su sonido y sabía quién era el que así hablaba. De repente distinguió en la orilla a 3 grandes y altas criaturas con 2 pies, una de las cuales tenía la luz que brillaba y chisporroteaba, y la otra tenía un palo muy largo, y comprendió que esos eran hombres, y eso le dio mucho miedo. Así es que se escondió en un agujero en la roca para poder ver lo que iba a suceder. El hombre que llevaba la luz se inclinó hacia el río y mirándolo con suma atención dijo: «Agarra ese pescado grande, compañero. Debe pesar más de 15 libras, así es que tienes que sujetarlo bien». Tom comprendió que iba a suceder alguna desgracia y quería prevenir a los tontos salmones que seguían mirando atentamente la luz como si los hubiera fascinado. Pero antes de que hubiera hecho esto, el palo bajó con fuerza y cayó sobre el agua, que salpicó. Hubo un ruido muy fuerte y Tom notó que habían atravesado al salmón de un costado al otro y que lo sacaban fuera del agua. Y después, detrás de esos 3 hombres, saltaron otros 3 más y se echaron sobre ellos, empezaron a gritar y empezaron a golpear y empezaron a maldecir, y Tom recordaba haber presenciado antes escenas parecidas.
se atemorizó y se disgustó al contemplar eso, porque consideró que eran cosas malas, infames, feas y malvadas. Y entonces también volvió su mente a acordarse de lo pasado y a comprender que aquellos eran hombres y que estaban peleando y que estaban haciéndose todo el mal posible y que se conducían como bárbaros, como salvajes, como ya Tom recordaba que lo había visto muchas veces en épocas pasadas. Y entonces se tapó las orejitas y quiso irse nadando fuera de ese lugar, y se alegró de que era criatura acuática y que ya no tenía nada que ver con esos hombres sucios y malvados que estaban tan mal vestidos y que decían tan malas palabras. Pero no se atrevía a salir fuera del agujero en que se hallaba, a pesar de que la roca que estaba encima de él se balanceaba bajo las pisadas de los que estaban robando la pesca y de los guardianes que estaban impidiendo ese robo. De repente sintió que había caído algo en el agua. Hubo un remolino, un ruido ensordecedor, un estallido y llamarada, y después todo quedó quieto. Y al mirar en el río notó Tom que cerca de él uno de los hombres había caído y que llevaba la luz en la mano. Se hundió en la corriente rápida, dando vueltas y revueltas con suma rapidez. Tom oyó que los demás hombres corrían a la orilla del río, sin duda buscándolo, pero él siguió impulsado por la corriente hasta que cayó en un agujero profundo y allí permaneció inerme, y los demás ya no pudieron encontrarle. Tom esperó largo rato hasta que todo hubiera quedado tranquilo, y entonces, atisbando, vio al hombre que estaba tirado en aquel lugar. Se envalentonó y se acercó nadando hacia él, pues pensó: puede ser que el agua lo haga dormir, como a mí me sucedió. Se acercó más y más, pues le entró la curiosidad de verlo muy de cerca, aunque no sabía por qué. Por supuesto que tenía la intención de ir a verlo sin hacer ruido alguno, y por lo tanto nadó muy despacio. Se fue acercando a él, notó que no se movía, y al fin, cuando llegó ya casi en donde estaba, pudo verle la cara. Los rayos de la luna eran tan brillantes que Tom pudo verle todas sus facciones, y al verlo reconoció poco a poco que era su antiguo amo, Grimes. Tom se volteó muy azorado y se fue nadando tan pronto como sus fuerzas se lo permitían. Dios mío, él pensaba, ahora sí que se va a convertir en criatura acuática, y cuán molesto y malcriado él va a ser, y puede ser que me encuentre, y entonces vuelva a pegarme como lo hacía antes. Es por eso que se fue más arriba del río y permaneció descansando el resto de la noche bajo las raíces de un aliso, pero al amanecer le entraron las ganas de ir otra vez a la parte ancha del río y ver si el señor Grimes ya se había convertido en criatura acuática. Por lo tanto, se fue con suma cautela, atisbando por aquí y por allí entre las rocas y escondiéndose detrás de todas las raíces. Vio que el señor Grimes todavía estaba en el mismo lugar y que no se había convertido en criatura acuática. Tom regresó otra vez por la tarde, pues estaba muy inquieto y quería saber definitivamente lo que le había pasado al señor Grimes. Pero esta vez ya el señor Grimes no estaba en el lugar en donde él lo había visto, y por lo tanto Tom quedó plenamente convencido de que se había convertido en criatura acuática. Pero en realidad no tenía que preocuparse de eso nuestro buen amiguito, porque Grimes no se había convertido en criatura acuática ni nada que se pareciera a eso. Sin embargo, no podía tranquilizarse, y por mucho tiempo siguió abrigando el temor de que se encontraría con Grimes de repente en algún arroyo profundo. Él no podía saber que las hadas se lo habían llevado,
y lo habían colocado en donde colocan todo lo que cae en el agua, en el lugar más adecuado. Pero saben ustedes que lo que le sucedió al señor Grimes le produjo tal efecto que después de eso ya no pudo seguir robando salmones, pues es bien seguro que cuando un hombre se convierte en ladrón inveterado de caza o pescado, el único modo de curarle es que permanezca en el agua durante 24 horas, como le sucedió a Grimes. Así es que cuando lleguen, amiguitos, a ser hombres derechos y formales, deben conducirse como la gente honrada se conduce, y no deben coger ningún pescado ni ninguna pieza de caza que pertenezcan a otra persona sin que ella se los permita, y si así se conducen, la gente considerará que su conducta es caballerosa y los tratarán como hombres honrados, y puede ser que les invitarán a cazar y pescar y no tendrán que tirarlos al río o considerarlos como ladrones. Por aquel entonces Tom resolvió irse de aquel lugar, pues tenía miedo de permanecer cerca de Grimes. Así es que se fue, y al irse le pareció que todo el valle se veía sumamente triste. Estaban cayendo las hojas rojas y amarillentas sobre la superficie del río. Ya todas las moscas y escarabajos habían muerto o habían desaparecido. La neblina fría del otoño ya había bajado desde las colinas y empezaba a caer de manera tan espesa sobre las orillas del río que apenas podía él dar con su camino. Pero a pesar de eso, siguió nadando a lo largo de la corriente día por día, pasando por debajo de grandes puentes, por debajo de botes y chalanes, cerca de una gran población con sus muelles y molinos y altas chimeneas humeantes y buques que estaban anclados en las orillas de las riberas. Y de repente se encontraba con algunas cuerdas o cables, aunque no comprendía lo que eran y para qué servían. También veía a marineros que estaban a bordo de sus buques fumando sus pipas, y cuando los veía se metía en lo más hondo del río, porque temía mucho de que esos hombres lo cogieran y lo volvieran a convertir en desollinador. No sabía él que las hadas iban siempre cerca de él y que cerraban los ojos de los marineros para que no lo vieran, y que lo hacían desviarse de las corrientes, de los molinos y de las desembocaduras de las atarjeas y de todos los lugares peligrosos y fangosos. Pobre amiguito, qué viaje tan molesto y triste fue este. Más de una vez él pensaba cuán grato le sería regresar a Vendale para jugar con la trucha en los brillantes rayos del sol de verano. Pero eso no podía suceder. Lo que ya ha sucedido no puede repetirse otra vez. Y todos nosotros hemos podido ser criaturitas, y aún llegar a ser criaturas acuáticas, pero eso solo puede suceder una vez en nuestras vidas. Además, los que han resuelto viajar y ver el mundo, como Tom había resuelto hacerlo, tienen que experimentar muchas penalidades en su largo viaje. Deben estar muy satisfechos si no se desaniman y suspenden su viaje a mitad de camino, en lugar de proseguirlo con toda energía hasta terminarlo, como lo hizo Tom. A ellos les sucederá que no serán ni muchachos ni hombres, ni carne ni pescado, ni nada verdaderamente bueno, pues habrán aprendido mucho en verdad, pero no lo suficiente, y se habrán dado la buena vida sin sacar ninguna ventaja de ello. Pero Tom se parecía a un perro dogo inglés, valiente, resuelto, aunque pequeño de tamaño, que nunca se ha dado por vencido y que continúa peleando hasta que al fin logra triunfar. Así sucedió que al fin él, con gran sorpresa, notó que el río daba vueltas y que la corriente parecía dirigirse hacia la tierra. Esto, por supuesto, era la marea, pero Tom no sabía nada respecto de la marea. Lo único que sí comprendió fue que en un solo minuto el agua que le circundaba y que era agua fresca se convirtió en agua salada.
y que al mismo tiempo se verificó un cambio en su propia persona, puesto que se sintió tan fuerte, ligero y fresco como si por sus venas corriera la champaña, y por eso, sin saberlo, dio 3 saltos en el agua de una vara de alto, y volteando la cabeza y la cola como hacen los salmones cuando primeramente llegan y tocan el agua salada. Esa agua, que según los hombres sabios, es la madre de todos los seres vivientes. No le importaba ahora que la marea estuviera en su contra, pues veía a cierta distancia la boya roja que saltaba sobre el mar, y resolvió ir hacia esa boya, y con esa resolución se apresuró a verificar tal viaje. Pasó al lado de multitud de arenques, lobinas y salmonetes, que estaban saltando y tratando de coger camarones, pero él no les hacía caso, ni ellos tampoco hacían caso de él. Una vez pasó cerca de una gran foca negra muy brillante, que estaba yendo tras de un salmoncillo. La foca sacaba la cabeza y los hombros fuera del agua, y lo miraba fijamente, y parecía en realidad como si fuera un negro viejo con su cabeza cana. Y Tom, en lugar de tenerle miedo, le dijo: ¿Cómo está usted? Qué bonito lugar es el mar. Y la vieja foca, en lugar de tratar de morderle, lo miró con sus ojos medio soñolientos y le dijo: Te deseo un feliz viaje, amiguito. Dime si estás buscando a tus hermanos y hermanitas, pues yo los vi jugando un poco más afuera. Por lo que veo, dijo Tom, al fin tendré compañeros con quienes jugar. Y se dirigió nadando hacia la boya. Se subió sobre ella, pues ya estaba bastante cansado, y allí se sentó. Empezó a mirar a su alrededor para ver si había algunas criaturas acuáticas, pero no parecía haber ninguna. Soplaba la brisa del mar suavemente, según iba entrando la marea, y disipaba la neblina, y las pequeñas olas parecían bailar llenas de júbilo alrededor de la boya, y ésta también parecía bailar con igual regocijo. Las sombras de las nubes estaban correteando sobre la bella bahía azul, y no parecía que unas podrían alcanzar a las demás, y entre tanto las olas se metían alegremente por entre los arenales blancos de la playa, saltaban sobre las rocas para ver cómo eran las verdes praderas, y saltaban y se subdividían en distintos pedazos y no parecían hacer caso de eso, pues poco a poco se juntaban y volvían a formarse al igual de lo que eran anteriormente, y las golondrinas de mar se veían a alguna distancia por encima de la cabeza de Tom, y le parecían ser grandes caballitos del diablo blancos con cabezas negras, y las gaviotas graznaban como hacen las muchachas cuando ríen y juegan, y unos pájaros con picos y patas rojas volaban de una a otra playa y chiflaban dulce y continuamente. Y Tom siguió mirándolos y continuó escuchándolos, y mucho le hubiera gustado si todos esos seres hubieran sido criaturas acuáticas. Cuando la marea bajó, saltó de la boya y se puso a nadar en busca de ellos, pero sin lograr encontrarlos. A veces pensaba que los oía reír, pero ese ruido que escuchaba era solo el murmullo de las olas. También a veces creía que los veía en el fondo del mar, pero lo que contemplaba era únicamente las conchas blancas y rosadas que allí se hallaban. Y una vez él creyó que era seguro que había encontrado a una de ellas, porque notó que había 2 ojos que brillaban y se veían por entre la arena. Así es que se dirigió hacia el fondo, y después de rascar un poco la arena exclamó: No te escondas, pues mucho deseo jugar con alguno. Y de repente saltó un gran rodaballo con feos ojos y boca chueca y aleteando por entre el agua. Tiró al pobrecito Tom, quien se sentó en el fondo del mar y empezó a derramar lágrimas salitrosas por estar muy contrariado.
Decir que había caminado tanta distancia, afrontando tan grandes peligros, y que al fin, después de todo, no había encontrado ninguna criatura acuática. Mala era su suerte. En verdad, así parecía que lo era, pero todos, aun las criaturitas, no pueden lograr o conseguir todo lo que desean. Y eso, amiguitos, lo comprenderán bien durante los años venideros de su vida. Después de lo ocurrido, Tom se sentó sobre la boya, y allí permaneció largos días y largas semanas contemplando el mar, y tratando de ver y pensar siempre en que vendrían las criaturas acuáticas. Pero éstas jamás vinieron. Acostumbraba preguntar a todos los seres extraños que salían y pasaban por entre las olas si habían visto a alguna de ellas, y algunos contestaban afirmativamente y otros no le contestaban nada. Le preguntó a las lobinas y a otros pescados, pero estos estaban tan ocupados persiguiendo a los camarones que no se preocupaban en contestarle y dirigirle la palabra. Una vez se le presentó un gran grupo de caracoles purpurinos que flotaban sobre las olas, estando cada uno de ellos circundado de espuma. Y Tom les preguntó: ¿De dónde vienen ustedes, bellos animalitos? ¿Y en dónde han visto a las criaturas acuáticas? Y los caracoles le contestaban: No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, y no sabemos quién sabe esas cosas. Nosotros nos dirigimos hacia el medio del océano, pues esta es nuestra vida, porque deseamos que los rayos del sol y las aguas calientes de la corriente del Golfo calienten nuestras cabecitas, y eso es lo único que nos preocupa. Es probable que hayamos visto algunas criaturas acuáticas, pues hemos visto muchos seres extraños que iban flotando muy cerca de nosotros. Después de contestarle así, estos animales tontos y muy satisfechos de sí mismos estuvieron flotando en las aguas y al fin se reposaron sobre las arenas de las playas. Poco después llegó cerca de él una gran rueda marina, pescado muy perezoso y que parecía tan grande y tan gordo como la mitad de un marrano, y parecía en realidad como si estuviera verdaderamente partido por la mitad y que le hubieran exprimido en una prensa, pues se veía tan aplastado. Pero a pesar de tener un cuerpo grande y aletas grandes, solo tenía una boca tan chica como la de un conejo, y en verdad no más grande que la de Tom. Y cuando Tom le preguntó, contestó con una voz débil y chillona: Yo no sé nada de eso, pues yo me perdí y me desvié de mi camino. Yo tenía la intención de ir al Chesapeake y temo que me haya ido por camino distinto. Dios mío, eso lo debo a que me atrajo el agua agradable y caliente. Estoy seguro de que me he perdido. Y cuando Tom volvió a preguntarle, lo único que contestaba era: Yo me he perdido, yo me he perdido. No me molestes con tus preguntas. Quiero pensar un poco. Pero como le sucede a muchas otras gentes, que mientras más tratan de pensar, menos piensan en realidad, siguió desviándose de su camino y Tom lo vio yendo en distintas direcciones todo el día, hasta que un guardacosta vio a ese gran pescado medio fuera del agua, se le acercó en un bote, le metió un arpón y después se lo llevó, ya partido y herido. Se lo llevaron a la población y lo exhibieron, cobrando un penique por persona, y después acabaron con él. Pero por supuesto que Tom no supo que eso hubiese sucedido. Poco tiempo después llegó toda una familia de marsopas, balanceándose según iban nadando. Había pescados mamás, papás y sus hijitos, y todos ellos iban muy brillantes y lisos, pues las hadas
los alisaban y los pulían todas las mañanas, y al notar Tom que murmuraban muy bajito al pasar cerca de él, se atrevió a hacerles la misma pregunta que había hecho a los demás, pero lo único que le contestaron era cállese, cállese, pues era la única palabra que habían aprendido a pronunciar. Y después se encontró con un grupo de grandes tiburones, algunos de los cuales eran casi del tamaño de un bote, y Tom mucho se atemorizó al verlos, pero ellos eran pescados perezosos y de buen genio, y no feroces como lo son los tiburones blancos y los azules y los de cabeza de martillo y los demás que se comen a los hombres y aún hasta cazan a las pobres ballenas viejas. Llegaron ellos y se fueron a restregar sus costados contra la boya y se pusieron a calentarse al sol, dejando que sus aletas traseras quedaran fuera del agua. Ellos guiñaron el ojo a Tom, pero no le dirigieron ni una sola palabra. Habían comido tantos arenques que ya estaban cansados y medio atontados, y Tom se alegró al notar que un bergantín se aproximaba, pues al verle les entró miedo y precipitadamente desaparecieron nadando, porque en verdad olían muy mal y se veía obligado a taparse la nariz mientras que estuvieron cerca de él. Y entonces llegó a su lado una bella criatura que parecía cinta de pura plata, con una cabeza aguda y dientes muy largos. Parecía estar muy enferma y muy triste. A veces daba vuelta de un lado a otro como si estuviera desfallecida, y después nadaba con rapidez, despidiendo algo que se asemejaba a una llama blanca, y enseguida quedaba inerte y sin hacer ningún movimiento. ¿De dónde viene usted?, preguntó Tom. ¿Y por qué está usted tan triste y enferma? Vengo desde las calurosas Carolinas y de los bancos arenosos en que crecen los pinos y en donde los rayos calientes del sol se entrelazan y saltan y parecen caer sobre las olas como si fueran monstruosos murciélagos. Pero me desvié y fui muy hacia el norte, llevado por la corriente caliente y traicionera del Golfo, hasta que me encontré con unos témpanos de hielo que flotaban en medio del océano. Me metí entre esos témpanos que me helaron con su aliento frío, pero afortunadamente las criaturas acuáticas me ayudaron, me libertaron de aquel lugar y me pusieron en la buena dirección. Y ahora diariamente estoy mejorando, pero todavía estoy muy enfermo y triste. También puede ser que nunca regrese a mi casa para jugar otra vez más con los rayos del sol. ¡Oh!, exclamó Tom. ¿Con qué ha visto usted a las criaturas acuáticas? Dígame si están cerca de aquí. Sí, están cerca, pues anoche mismo me auxiliaron, o si no, me hubiera comido una marsopa grande y negra. ¡Qué lástima estar las criaturas acuáticas tan cerca y no poder encontrar una! Y entonces se fue de la boya y emprendió su viaje a lo largo de las orillas arenosas y por entre las rocas, y de noche hacía como el marinero náufrago que describe el poeta Arnold en su bellísimo poema, en esos versos que debéis aprender de memoria uno de estos días, pues se sentaba sobre una elevada roca entre las brillantes algas del mar, y cuando bajaba la marea en el mes de octubre se ponía a llamar y a gritar, pidiendo que vinieran las criaturas acuáticas, pero nadie le contestaba. Y al fin, debido a esas lamentaciones y a esa ansiedad, se puso bastante débil y flaco. Pero uno de esos días se encontró entre las rocas a un compañerito con quien pudo jugar. No era una criatura acuática en verdad, pues era solamente un cangrejo, pero un cangrejo muy distinguido,
porque tenía 5 tentáculos, lo que era una marca de distinción entre su raza, y era cosa que no se podía comprar con dinero, como es el caso con respecto a una conciencia limpia o a la cruz de honor de la reina Victoria. Tom jamás había visto a un cangrejo de esa especie, y mucho le sorprendió verlo, y consideró que era el ser más curioso, extraño y ridículo que jamás hubiera él visto. Y en eso no estaba muy equivocado, pues todos los hombres hábiles, todos los hombres científicos y todos los hombres de gran imaginación en el mundo, además de todos los pintores alemanes de imaginación exagerada, no hubiesen podido inventar, aun si todo el talento de ellos se hubiera fundido en uno solo, nada que pudiera ser más curioso y más ridículo que ese cangrejo. Tenía una garra muy nudosa y otra dentada, y Tom se complacía en verlo agarrarse de las algas marinas con su garra nudosa, mientras que cortaba las hierbas con la otra, y después las colocaba en su boca, pero antes las olía como si fuera un mono. Mientras tanto, sus pequeños tentáculos se esparcían y como si fueran redes pasaban por el agua y recogían la parte del festín que a ellos le correspondiera. Pero lo que más le sorprendía a Tom era notar cómo se tiraba y cómo saltaba sobre todo hacia atrás, porque cuando quería meterse en una hendidura estrecha que estaba a unas 10 yardas de distancia, ¿qué es lo que creen que él hacía? Si hubiera caminado de frente, por supuesto que no hubiera podido dar la vuelta. Así es que volteaba la cola en esa dirección y colocaba sus largos cuernos, que tenían en sus extremidades su sexto sentido, aunque nadie sabe lo que es el sexto sentido, y sirviéndole de guía y dando vueltas sus ojos hasta que parecía que iban a salir de sus órbitas, se paraba y repentinamente saltaba y caía directamente en el agujero, y después sacaba la cabeza y sus barbas y se sonreía como diciendo: ¿A que no podría usted hacer eso? Tom le preguntó si había visto a las criaturas acuáticas, y él contestó afirmativamente, y dijo que las había visto con frecuencia, y que eran unas pequeñas criaturas bien molestas, que iban ayudando a los pescados y a las conchas que se metían en las grietas. Por su parte, mucho le avergonzaría que unas criaturas tan delicadas, que no tenían ni siquiera una concha en la espalda, tuvieran que ayudarle, pues él ya llevaba bastantes años de vida en este mundo para poder sostenerse por sí solo. Este viejo cangrejo era bastante presuntuoso y no se condujo con suficiente cortesía con respecto a Tom. Y ya pronto sabrá usted cómo tuvo que arrepentirse, como le sucede a muchas gentes presuntuosas, por regla general. Pero era tan chistoso y Tom estaba tan solitario que no quiso enojarse con él ni buscarle camorra. Así es que se quedaron sentados en los agujeros de las rocas y siguieron conversando durante varias horas. Y por entonces le sucedió a Tom una aventura extraña e importante, tan importante en realidad que por poco le impide llegar a encontrar a las criaturas acuáticas, y estoy seguro de que eso les hubiera causado a ustedes mismos alguna pena. Espero que no se habrán olvidado ustedes durante todo este tiempo de la pequeña dama o niña blanca. De todos modos, aquí vuelve a aparecer, como un ser blanco, limpio y bondadoso, como siempre ella lo fue y siempre lo será, porque sucedió que durante los cortos y agradables días del mes de diciembre, cuando el viento siempre sopla del suroeste y hasta que el buen padre de la Navidad llega y pone el mantel grande y blanquizco para que puedan los niños dar su comida de Navidad, compuesta de migajas para los pajaritos, sucedió
Pues continúo el cuento. En esos días agradables de diciembre, que Sir John estaba tan ocupado cazando que nadie de los que quedaron en su casa tuvo noticias de él. Durante 4 días de la semana él cazaba y con muy buenos resultados, y los otros días iba a cumplir su deber como magistrado, pues era un juez muy recto. Cuando regresaba a su casa a tiempo, comía a las 5, porque le disgustaba esa moda nueva y absurda de comer a las 8 de la noche durante la estación de las cacerías, y que obliga a compartir con el caballerango la carne fría y la cerveza luego que uno llega, y echa a perder el apetito y le obliga a dormir en un sillón de su recámara y quedarse quieto y cansado durante 2 o 3 horas antes de que pueda sentarse a comer, como lo debe hacer todo caballero. Y, querido amiguito, tú debes hacer lo que hacía Sir John. Cuando seas amo de tu casa, y si quieres leer lo bastante y poder andar mucho a caballo, debes seguir la costumbre y tener las antiguas horas de Cambridge, de almorzar a las 8 y comer a las 5, pues de esa manera puedes conseguir que un día se convierta en 2. Pero, por supuesto, si tú encuentras una zorra a las 3 de la tarde y siguieras persiguiéndola hasta el anochecer, y a esa hora estuvieras a unas 20 millas de tu casa, tendrías que esperarte algún tiempo más para poder comer, como le ha sucedido a gente de más alta alcurnia que la tuya. Pero eso sí, te recomiendo que si tienes que quedarte con hambre, no debes dejar que eso le suceda a tu caballo, pues debes darle buenos alimentos y buena bebida, y llevártelo paso a paso hacia la casa, pues debes acordarte de que los buenos caballos no crecen tan fácilmente como las uvas crecen en España. Sucedió, y ahora sigo el cuento nuevamente, que Sir John, después de estar cazando todo el día y de comer a las 5, se quedaba durmiendo toda la tarde y roncaba tan fuertemente que todas las ventanas de Harthover temblaban y el hollín se desprendía de todas las chimeneas. También sucedía que a su esposa le era tan difícil conseguir que él le hablara como el que a un ruiseñor muerto se le pudiera hacer cantar, y es por eso que resolvió dejarlo con su doctor y con su mayordomo, el capitán Swinger, para que roncaran juntamente todas las noches, según fuera de su agrado. Así es que se dirigió hacia la playa llevándose a todos los niños, y para poder estar ellos en condición de soportar el clima, tomó los medicamentos indispensables. Por supuesto que hubiera podido quedarse en su casa y usar las medicinas que servían para los caballos, pues tenían muchas de ellas en las caballerizas, y así hubiera ahorrado dinero y también evitado la probabilidad de que todos los niños, en lugar de estar bien, se pusieran enfermos, como le sucede a centenares de ellos al llevarlos a algún alojamiento que huele mal y tiene mal drenaje. Y después uno se admira que le haya dado la escarlatina y la difteria. Pero hay gente que no comprenden las cosas hasta que ya están cansados de los malos olores, y entonces ya es demasiado tarde. Pero además de todo esto, debemos decir que Sir John indudablemente roncaba mucho y muy fuerte. Pero en cuanto al lugar en donde ella fue, no podemos decirlo a nadie, por temer que las muchachas empiecen a creer que hay criaturas acuáticas en tal lugar y así principien a buscarlas por allá, lo cual aumentaría el precio de los alojamientos, y después las harían colocar en los acuarios, como lo hicieron las señoras de Pompeya, y eso lo pueden ustedes ver en las pinturas antiguas, al tener cupidos en unas jaulas.
pero jamás habrá usted oído decir que ellas mataron de hambre a los cupidos, o los dejaron morirse por estar sucios y descuidados, como hacen algunas señoritas inglesas con los pobres animales marítimos. Por lo tanto, nadie sabrá a dónde fue la esposa de Sir John. A mí me parece que dejar que se mueran criaturas acuáticas es tan mal proceder como el robar huevos de pájaros que cantan. Pues, aunque hay miles y aun millones de ambos de estos seres en el mundo, sin embargo, no hay demasiados de ellos. Pues bien, sucedió que por esa misma playa y por esas mismas rocas en donde estaba Tom sentado con su amigo el cangrejo, entró un día la pequeña niña blanca, la bella Ellie, con un hombre realmente muy sabio, como el profesor. Su madre era holandesa y por lo tanto había nacido en Curazao, pues, por supuesto, como ustedes han aprendido su geografía, saben el porqué de esto. Y su padre era polaco, y por lo tanto había sido educado en Petropaulovsky. Por supuesto que ustedes tienen conocimientos de la política moderna y saben el porqué de esto. Pero a pesar de eso, era tan inglés como cualquiera de los que desean posesionarse de lo ajeno. Y se llamaba, como ya he dicho, el profesor, que es un nombre polaco muy antiguo y noble. Era, como creo que dije, un naturalista de gran talla y profesor principal de necrobionacopaleontolodrenkintronsantropiketequeología en la nueva universidad que había sido establecida por el rey de las Islas Caníbales, y como era miembro de la sociedad de aclimatación, había llegado allí para recoger todas las cosas sucias que él pudiera hallar en las costas de Inglaterra, para mandarlas a que fueran distribuidas en las islas de los caníbales, porque allí no tenían suficientes cosas sucias que comer. Era un caballero muy estimable y de muy buena pasta, a quien mucho le gustaban los niños, porque en eso al menos no se parecía a los caníbales. Y era muy bueno con todo el mundo, con tal de que todos los demás fueran muy buenos con él. Solo tenía un defecto, y es el mismo que tienen algunos pajaritos, como se pueden ustedes cerciorar de ello mirando por la ventana de su recámara. Y es que cuando encontraba algún gusano extraño, empezaba a dar vueltas a su alrededor, a picotearlo, a erizar su pluma y su cola exactamente como hacen los pajarillos, y después asegurar que él había encontrado ese gusano por la primera vez, que era su gusano propio y que si no lo era, entonces no podía ser considerado como gusano. Había encontrado a Sir John en Scarborough o Fleetwood o en algún otro lugar. Si a ustedes no les importa saberlo, tampoco le importa a los demás. Y se había hecho amigo de él y le había demostrado mucho cariño a sus niños. Sir John no sabía nada absolutamente acerca de las aves acuáticas, y en realidad no le importaban ni un comino, y solo lo que le importaba era que los pescadores le trajeran buen pescado para la comida, y su señora también ignoraba todas esas cosas, pero consideraba que era indispensable que sus niños tuvieran algún conocimiento de esa clase, porque deben ustedes saber que en aquellos antiguos tiempos atrasados se les enseñaba a los niños a aprender una cosa bien, y la llegaban a comprender muy bien, pero en estos tiempos de gran adelantamiento se les enseña de todo un poco, y se logra que sepan todo en realidad muy mal, y esto es verdaderamente muy fácil y más agradable, y por esa razón debe estar bien hecho. Así es que sucedió que él y él estaban caminando por la roca,
y él le estaba enseñando una de las 10.000 cosas bellas y curiosas que se pueden ver en aquellos lugares. Pero Ellie no estaba satisfecha de ver todo eso, pues ella prefería jugar con niños de carne y hueso, o aun con muñecas, pues podía imaginarse que también eran de carne y hueso, y por lo tanto, al fin le dijo con mucha franqueza: a mí no me gustan todas estas cosas, porque no pueden jugar conmigo ni me pueden hablar. Si hubiese niños o criaturas pequeñas en el agua, como parece que había antes, y yo las pudiera ver, eso sí me gustaría. Criaturas en el agua. Eso sí me parece muy extraño, dijo el profesor. Sí, dijo ella. Yo sé que en una época había criaturas en el agua, y también sirenas y otros seres acuáticos. Yo he visto un cuadro en nuestra casa que representa a una bellísima señora que va caminando en un carro sobre el agua, guiada por delfines y con criaturitas que están volando a su alrededor, y una de ellas está sentada en sus rodillas y se ven a las sirenas nadando y jugando en el agua, y a otros seres marinos tocando las trompetas, o más bien soplando en unas conchas, y el cuadro se llamaba El triunfo de Galatea, y en el fondo de él se percibe una montaña humeante. Me acuerdo que está colgado en la escalera principal, y yo lo he visto muchas veces desde que era muy niñita, y he soñado con él como 100 veces, y como es tan hermoso, debe ser la verdad. Pero el profesor no podía aceptar la teoría de que las cosas existen porque son bellas, o más bien porque la gente las considera bellas, pues si fuera así, él creía que entonces unos pueblos salvajes tendrían razón en creer que estaban autorizados para comer a sus abuelos, porque consideraban que era cosa fea el enterrarlos bajo la tierra. El profesor aún iba más lejos y consideraba que nadie podía creer que alguna cosa fuera verdadera si no la pudiera ver, oír, saborear o tocar. Él abogaba por algunas teorías muy extrañas sobre muchas cosas. Aún una vez se levantó en una sesión de la Asociación Británica y dijo que los monos tenían sesos, lo mismo que los hombres los tenían. Y esto sí era una cosa muy terrible, pues si se admitía eso, entonces, ¿cómo podíamos imaginarnos que millones de nuestros semejantes tenían fe, esperanza y caridad? Uno puede pensar que hay otros puntos más importantes en que estriba la diferencia entre uno mismo y el mono, como por ejemplo el poder hablar, fabricar máquinas, distinguir lo bueno de lo malo, decir sus oraciones y otras pequeñas cosas de esa misma especie. Nada es de gran importancia, excepto el saber si tiene uno en el cerebro una cosa que él llamaba seso de hipopótamo, porque si lo tiene, uno no es mono, aunque tenga 4 manos y no pies, y se conduzca más bien como mono que como ser humano. Pero si se descubriera ese seso de hipopótamo en el cerebro de un mono, ya podía considerarse que su tatarabuelo en el 15º grado había sido mono. Así que, queridos amiguitos, siempre deben ustedes recordar que la única diferencia segura, verdadera, muy importante y definitiva que existe entre ustedes y un mono es que ustedes tienen un seso de hipopótamo en la cabeza y él no lo tiene, y que por lo tanto el descubrir uno en su cabeza sería cosa muy peligrosa y mala, y sería cosa que causaría asombro y espanto a todos, como le sucedería al citado profesor. Pero después de todo, esta discusión no implica nada, pues bien se sabe que nadie más que los hombres tienen ese seso de hipopótamo. Y si se descubriese
que existía en la cabeza de un mono, entonces ese no era mono, sino algún ser distinto. Pero el profesor había presentado aún argumentos más extraños que este, porque había leído en la Asociación Británica de Melbourne, Australia, en el año 1999, un opúsculo en que aseguraba a todos los que hubiesen quedado satisfechos de tener tal noticia de que jamás habían existido ni podían existir seres racionales o medio racionales, excepto los hombres, en ninguna parte y bajo ningún concepto, y que las ninfas, los sátiros, los faunos, los enanos, los ángeles, los arcángeles, los duendes, los fuegos fatuos, los gnomos y otros seres parecidos eran sólo seres imaginarios y cosas en que nunca se debía creer. Y para probarlo, se había levantado muy temprano y después de haber escrito por mucho tiempo, lo probó muy satisfactoriamente, según él opinaba, pero con este motivo tuvo una gran discusión con un célebre ministro protestante. Y cada uno consideró que el otro no sabía de lo que se trataba, y probablemente en eso cada uno tenía razón. Pero al menos no se pelearon después de discutir, porque cuando los hombres están acostumbrados a la buena sociedad, las palabras y frases agrias y duras que se dicen desaparecen como el agua que le puede resbalar a un pato de sus espaldas. De modo que el profesor y el clérigo se reunieron esa noche después de la comida y estuvieron conversando en un sofá durante 1 hora y hablaron sobre las condiciones del trabajo de la mujer en el continente antártico, pues la gente bien educada nunca habla de sus propios asuntos después de la comida. Y cada uno consideró que el otro era la persona más agradable que jamás hubiese discutido con él. Y esta es la ventaja que se adquiere si uno es persona de la buena sociedad y que tiene mucho mundo. Por todo lo anterior, ya habrán ustedes comprendido que el profesor no podía estar de acuerdo con las ideas de la pequeña Ellie, y es por eso que le habló algún rato, dándole un ligero compendio de su famoso opúsculo que él había presentado a la Asociación Británica, en forma que fuera adecuada para su joven entendimiento. Pero como ya antes presentamos todos sus argumentos contra las criaturas acuáticas, y una vez es más que suficiente, no los repetiremos aquí. Debemos decir que, sin duda, Ellie era una niña algo estúpida o testaruda, porque en lugar de quedar convencida de la verdad de los argumentos del profesor, siempre insistía en hacerle la misma pregunta. Pero, ¿por qué es que no hay criaturas acuáticas? Espero y supongo que el profesor en estos momentos se encontró demasiado contrariado y que al mismo tiempo ya no sabía qué contestar. Pero es el caso que se olvidó de que era un hombre científico y por lo tanto debía saber que él no podía saber todo. Y como hombre conocedor de la lógica, debía saber que no se puede probar una negativa universal. Por lo tanto, espero que fue debido a que él en ese momento tropezó con algún animalejo que le hizo mal en alguno de sus callos, y que eso lo impulsó a contestar muy enojado: ¡Porque no existen! Y después de eso se fue con su red y se metió por entre las hierbas y empezó a tratar de pescar, y de esa manera pescó al pobre Tom. Notó que la red se había puesto muy pesada, la levantó repentinamente, llevando dentro de ella al pobre Tom muy envuelto. ¡Dios mío!, dijo él. ¡Qué grande es este rojo lozuriano! Y tiene manos, lo que prueba que debe ser de la familia de los Synapta. Y lo sacó.
Y tiene ojos, realmente, exclamó. Eso prueba que debe ser de la familia de los cefalópodos. Esto sí que es extraordinario. No, no es tal cosa, gritó Tom tan fuertemente como pudo hacerlo, porque no le gustaba que le pusieran apodos. Es una criatura acuática, dijo Ellie. Y así era. ¡Qué criatura acuática, ni qué 8/4! Dijo el profesor indignado y volteándose repentinamente. No podía decir lo contrario. Aquel ser era una criatura acuática. Y sin embargo, momentos antes había él negado que pudieran existir. ¿Qué era lo que él debía hacer? Mucho le hubiera gustado llevarse a Tom a su casa dentro de un cubo, y después de llegar a la casa no lo habría puesto en alcohol, por supuesto, porque hubiera deseado que permaneciera vivo, y entonces él lo habría cuidado mucho, porque era un viejito muy amable y bondadoso, y habría escrito un libro referente a él dándole 2 largos nombres, uno de los cuales diría algo respecto de Tom mismo y el otro respecto de su propia persona. Pues, por supuesto, lo llamaría Hydrotecnos Cianumo o algún otro nombre parecido, porque se veían ya obligados a designar a todos los seres por nombres largos, pues ya habían empleado todos los cortos, desde que habían subdividido todas las especies en 9 en lugar de que fuera una sola. Pero, ¿qué dirían de él los doctos señores que le habían oído pronunciar su discurso en la Asociación Británica? ¿Y qué diría la niña Ellie después de lo que él había asegurado? Antiguamente hubo un sabio hereje que dijo: Máxima debetur pueris reverentia. Débese el mayor respeto a los niños. Esto es, que la gente adulta nunca debe hacer o decir nada mal dicho o mal hecho ante los niños para no darles el mal ejemplo. Otro autor más moderno ha dicho: se espera que los niños pequeños deberán demostrar el mayor respeto. Pero eso lo escribió un americano en un país en que a los niños no se les exige ser respetuosos, porque cada uno de ellos cree que vale tanto como el mismo presidente de su país. Pero hablando de eso, diremos que todos saben mejor lo que acaece en su propio país, y por lo tanto puede eso ser cierto. Sin embargo, ese autor no era de la misma opinión. Pero hay muchos, y creo que el profesor de que hablamos era uno de ellos, que interpreta esa máxima latina que hemos anotado de una manera más extraña, más curiosa, pues parecen creer que significa que uno debe de respetar a los niños probándoles que uno jamás ha cometido un error, aunque uno mismo lo supiera, pues de esa manera ya no tendrían ellos el respeto hacia las personas de mayor edad. Así es que si el profesor le hubiera dicho a Ellie: sí, querida niñita, es una criatura acuática, y es una cosa muy sorprendente, pues demuestra que bien poco sé de las asombrosas cosas que pasan en la naturaleza, y eso a pesar de mis 40 años de prolijos estudios. Hace poco que le estaba diciendo que no existían criaturas de esa clase, y he aquí que se presenta una para confundirme y para demostrar lo que la naturaleza puede hacer y ha hecho, a pesar de lo que este pobre hombre había ideado e imaginado. Así es que debemos dar las gracias al inspirador, al supremo hacedor y al señor de todo lo creado por todas sus grandes y sorprendentes obras, y vamos a investigar y examinar esta especialmente. Creo que si el profesor hubiera dicho esto, Ellie le hubiera creído más firmemente y lo hubiera respetado más hondamente y lo hubiera querido mejor que nunca.
pero él opinaba de distinta manera. Dudó por un momento. Él quería guardar a Tom y al mismo tiempo casi se arrepentía de haberlo cogido, y aún hubiera deseado soltarlo. Así es que tocó a Tom con su dedo, pues no tenía ninguna otra cosa que hacer, y dijo muy a la ligera: Querida niñita, debes haber estado soñando anoche de las criaturas acuáticas, pues veo que tu cabeza está llena de ellas. Durante todo este tiempo, Tom había tenido mucho miedo y se había quedado tan quieto como le era posible, aunque lo habían llamado holoturiano y cefalópodo, que eran apodos muy feos, pero bullía en su cabecita la idea de que un hombre que estaba vestido lo vestiría igualmente y lo volvería a convertir otra vez en deshollinador sucio y feo. Pero cuando el profesor lo pinchó, esto le dolió y lo enojó sobremanera, e impulsado por la cólera y el miedo, se volteó contra él como hace un ratón que uno ha arrinconado, y mordió el dedo del profesor hasta que le salió sangre. ¡Ay, oh! Gritó, y muy complacido de poder soltar a Tom, lo tiró sobre las hierbas acuáticas, y entonces Tom se metió en el agua y desapareció de repente. Pues yo le digo que es una criatura acuática y que la oí hablar, exclamó Ellie. Ah, ya se fue. Y saltó sobre las rocas y bajó de una de ellas, tratando de agarrar a Tom antes de que desapareciera en el mar. Pero eso fue ya muy tarde, y lo peor que sucedió fue que al saltar se resbaló y cayó de unos 6 pies de altura, pegándose en la cabeza en una roca puntiaguda, y allí se quedó inánime. El profesor la levantó y trató de revivirla, y la llamó y le oró por ella, pues la quería mucho, pero no parecía poder despertar de su sueño. Así es que la levantó en los brazos y la llevó a su haya, y todos se fueron a la casa de ella, y allí colocaron a la niña Ellie en una cama en donde permaneció muy quieta, pero de vez en cuando despertaba e insistentemente preguntaba por la criatura acuática. Nadie comprendía lo que ella decía, y el profesor no quería decirles, porque tenía vergüenza de relatar lo que había pasado. Y después de una semana, una noche de luna, las hadas penetraron por la ventana y le trajeron un par de alas bonitas, y al verlas se las puso y de repente voló con ellas, saliendo por la ventana y yendo sobre la tierra y sobre el mar, y subiendo hasta las nubes, de donde nadie supo de ella ni la volvió a ver por muchísimo tiempo. Y es por eso que se asegura que nadie ha visto a una criatura acuática. Yo, por mi parte, creo que los naturalistas cogen a muchas de ellas cuando están en sus excursiones y buscando entre las rocas, pero que no dicen nada de que las han encontrado, pues las tiran otra vez al mar, para que no exista nada que contradiga sus teorías. Pero como ya ustedes saben, a este profesor sí se le probó que había cometido un error, como le tiene que suceder a los demás en su debido tiempo. Y sucedió que una terrible hada vieja supo de este profesor, le examinó el cráneo e hizo su horóscopo, determinó las fases de la luna con respecto a la fecha de su nacimiento, y de esa manera supo todo lo que quería saber acerca de él, lo mismo que si ya lo tuviera impreso, y como lo hacían en aquellos países antiguos del occidente. Lo hizo así, y de esa manera se supo que lo había hecho como le sucede a todos. Y la vieja hada descubrirá la treta de los naturalistas uno de estos días, y las explicará en el diario El Times de Londres, y entonces ya sabrán ustedes de quién se reirá el público.
Así es que la vieja hada reprobó muy acervadamente lo que él había hecho, pues ella tiene la costumbre de ser más exigente con respecto a la gente de mejores intenciones, porque existe la probabilidad de que se les pueda curar, y por lo tanto son los enfermos que pagan mejor, pues ella tiene que trabajar con el mismo sueldo que se dice que trabajan los médicos del emperador de China, y es lástima que todos los médicos no tienen que trabajar así, a quienes, si no curan, no se les paga nada. De modo que con el objeto de castigar al pobre profesor y para demostrarle que no tenía razón de estar descontento de las cosas como existían, llenó su cabeza con ideas de cosas que no pueden existir para ver si así eso le gustaría mejor. Y puesto que él no había querido creer en las criaturas acuáticas, aunque había visto una, le hizo creer en cosas mucho peores que las criaturas acuáticas, en unicornios, basiliscos, gorgonas, grifos, fénixes, perros de 3 cabezas y otros seres tan agradables que la gente cree que nunca han existido, porque no saben nada respecto de ellos y nunca lo sabrán. Y la idea de la existencia de estos seres molestó, causó pavor, trastornó, causó horror y enteramente desconcertó al pobre profesor de tal manera que los médicos dijeron que había estado trastornado durante 3 meses, y puede ser que tenían razón, como sucede que la tienen de vez en cuando. De modo que fueron convocados todos los médicos del condado para presentar un informe sobre su caso, y por supuesto que cada uno contradijo redondamente lo que opinaba el otro, pues bien se comprende que así debe ser si se trata de hombres verdaderamente científicos, pero al fin la mayoría convino en formular un informe en verdadera fraseología médica, esto es, la mitad en mal latín, la otra mitad en peor griego y el resto en lo que pudo haber sido inglés, con tal de que se hubiese podido escribir correctamente después de haber aprendido a escribirlo bien. El principio de ese informe, vertido en castellano, parecido al inglés del documento, es el siguiente: la anastomosia sub an hepato suprarrenal de la peritómica diacelurita en la región digital encefálica del individuo distinguido cuyos fenómenos sintomáticos hemos tenido el melancólico honor, después de hacer un examen diagnóstico preliminar, de hacer un diagnóstico de inspección que presenta la diátesis interexclusiva cuadrilátiga y antonómica conocida con el nombre de folículos azules llamados Bumsterhausen, nosotros enseguida... Pero la esposa de Sir John nunca llegó a saber lo que los sabios médicos hicieron enseguida, porque se asustó tanto al oír las largas palabras que le leían que temió volverse loca, y por lo tanto corrió y se encerró en su recámara, temiendo que el peso de tales palabras la ahogarían y acabarían con su vida. Ella dijo que siempre había tenido miedo de las serpientes llamadas boas constrictores, pero que eso era aún peor que el ser atacada por tal serpiente. —¿Cuán terrible fue lo que sucedió? ¿Y a qué atribuye usted esta desgracia? —le preguntó ella a su antigua aya. —Lo que me parece es que perdió la chaveta, o más bien que se volvió loco —ella contestó. —Entonces, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? Y el eco contestaba desde el cielo, desde el mar, desde las montañas y desde los valles: ¿por qué? ¿Por qué? Pero los doctores parecía que jamás oían tal pregunta. Por lo tanto, ella le pidió a Sir John que escribiera una comunicación al Times,
pidiendo que el canciller de Hacienda, desde luego, impusiera una contribución sobre las palabras largas, una contribución ligera sobre las palabras de más de 3 sílabas, pues éstas son males indispensables, como lo son los ratones, pero como ellos deben de ser extirpados con gran cuidado. Una contribución fuerte sobre las palabras de más de 4 sílabas, como heterodoxia, espontáneo, espiritualismo, espuriosidad, etc. Y con respecto a las palabras de más de 5 sílabas que se derivaran de 2 idiomas que ya se usaban, contribución enteramente prohibitoria, y también se impondría una contribución prohibitiva igual sobre las palabras que se derivaran de 3 o más idiomas en conjunto, y sobre las palabras que se derivaban de 2 idiomas que ya se usaban con tanta frecuencia que era imposible separar lo que pertenecía a uno y a otro idioma. Como el canciller de Hacienda era persona de sentido común y muy docta, estuvo de acuerdo con el plan propuesto, pero cuando presentó su proyecto de ley, la mayor parte de los miembros irlandeses, y siento decirlo, algunos de los escoceses, se opusieron a tal proyecto de ley con todo vigor, diciendo que en un país libre ninguna persona tenía obligación de comprenderse a sí mismo o de hacer que los otros lo comprendieran. Así es que el proyecto de ley quedó desechado en la primera lectura, y el canciller, que era filósofo, se contentó con pensar que esta no era la primera vez que una mujer había sugerido una gran idea que había sido desechada después por la tontería o estupidez de los hombres. Por lo tanto, los médicos ya pudieron hacer lo que se les antojaba, y trabajaron con tal empeño que le dieron al profesor muchas medicinas de distintas clases, como lo prescriben los médicos antiguos y modernos desde Hipócrates hasta los de nuestra época. Por ejemplo, le recetaron el éboro, a saber, el éboro de Eta, el éboro de Galicia, el éboro de Sicilia y todos los demás eléboros según los prescriben los médicos que usan el éboro y los que lo usaron durante la era en que imperaba el eléboro como medicina favorita. Pero como esto no dio ningún resultado, y los folículos azules de Bumsterhausen no se movían ni se separaban ni una pulgada de su región digital encefálica, segundo se trató de determinar el mal que padecía siguiendo el método de Hipócrates, Aretio, Celso, Celio Aureliano y Galeno. Pero como encontraron que esto no daba ningún resultado, como ha sucedido a otras personas mucho después, tuvieron que apelar a darle tercero, borrajas, cauterios, y para que salieran los gases le hicieron un agujero en la cabeza, de acuerdo con lo que dice Gordoño, pues, según él asegura, eso le haría mucho bien, aunque no le hizo ninguno. Además le dieron agua del Nilo, buen vino, aunque casi era imposible conseguirlo, lúpulo, ámbar gris, ajenjo, opio, almizcle, alcanfor, píldoras de mandrágora, grasa de lirón, orejas de liebre, sal de cena, alcaparras, sesos de chivo mezclados con especies, emulsión de Scott, y después lo pusieron a dieta, lo metieron en camisa de fuerza, y le pegaron, y le dieron golpes, y le pusieron vejigatorios, y lo sangraron, y lo bañaron en agua fría, y después en agua caliente, y se sentaron encima de él, y saltaron sobre su estómago hasta que casi lo hicieron pedazos, etcétera, etcétera, de acuerdo con los métodos antiguos de la Edad Media y de los tiempos modernos. Pero a pesar de todo esto, los folículos azules de Bumsterhausen siempre se le quedaban en el cuerpo. Entonces se apeló a estos métodos. Cuarto, hacerle caricias.
besarlo, darle champagne y otros vinos, servirle buen pescado, darle muchos vasos de soda, darle buenos consejos, hacerle trabajar en un jardín, hacerle jugar al croquet, darle a fumar cigarros suaves, hacerle leer periódicos ilustrados, llevarle a conciertos clásicos, pasearlo en automóvil, etcétera, etcétera, y otros métodos de la escuela moderna, pero tampoco dieron ningún resultado. Y si él hubiera sido un criminal loco y hubiera tratado de matar a la reina, o hubiera matado a todos sus acreedores para no pagar sus deudas, o hubiera hecho algunos de esos actos excéntricos de poca importancia y de esa clase, indudablemente le hubieran recetado encerrarlo en la cárcel más sana de Inglaterra, permitirle leer el Times todas las mañanas y otras cosas parecidas. Pero como no estaba suficientemente loco, no se le podían recetar tales medicinas. Así es que, no sabiendo ya qué hacer, resolvieron emplear unos medicamentos y tratamientos nuevos y otros algo extravagantes, como: quinto, sufomigaciones de azufre, bebidas medicinales para curar la locura, aunque después de resolver aplicar esto, no pudieron emplearlo por no conocer el nombre del autor. También quisieron darle su fumigación de hígado de pescado, pero también, como no se acordaban de la clase de pescado cuyo hígado debía usarse, prescindieron de esa medicina. Entonces le aplicaron tractores metálicos, untura de Holloway, electrobiología, píldoras de Holloway, píldoras para el hígado de Carter, consultas con los espíritus por medio de golpes en las mesas, homeopatía, mesmerismo, rayos X, hidropatía, elixir de la juventud, agua destilada con huevos podridos, piropatía. Este último método es el que emplearon los antiguos inquisidores para curar toda dolencia mental, y ahora parece que lo usan los persas para curar el reumatismo. Enseguida le aplicaron el tratamiento de geopatía, o sea, de enterrarlo, atmopatía, o sea, de aplicarle el vapor muy caliente, simpatía, según el método de Basil Valentine y de otros autores, hermopatía, o sea, el hacerle tomar mercurio para que funcionara su espíritu animal, meteoropatía, o sea, el tratamiento por medio de los rayos de la luna, antipatía, o sea, el tratamiento que se emplea con los que no son del agrado de uno, apatía, o que es lo mismo, no haciéndole nada, y después todas las otras hipatías y opatías que han inventado los filósofos tontos y aquellos que creen que lo saben todo. Pero a pesar de todo eso, no se obtuvo ningún resultado satisfactorio, porque continuó gritando durante todo el día y llamando a alguna criatura acuática para que viniera y arrojara a todos esos monstruos, y por supuesto ellos no trataron de buscarla porque no creían que existiera, y lo único en que pensaban era en los folículos azules de Bumsterhausen, pues, como de costumbre, colocaban el carretón delante del caballo y consideraban que el efecto era la causa de la enfermedad. Así es que se vieron obligados a dejar que el profesor se desquitara escribiendo un gran libro en que expresaba opiniones enteramente contrarias a las que él antes había expresado, y en que probaba que la luna está hecha de queso y que todas las manchitas que se ven en ella, las que algunas veces podrá usted ver fácilmente por medio de un telescopio si no limpia bien el vidrio ocular, eran en realidad criaturas acuáticas que pululaban y crecían allí por millones, estando listas para venir a este mundo en cualquier tiempo en que los niños quisieran tener a un nuevo hermano o hermanita. Todo lo cual era un error,
por esta razón: como no hay atmósfera alrededor de la luna, aunque hay muchos que dicen que sí la hay, a lo menos del otro lado, aunque jamás ellos han podido ir y ver lo que hay del otro lado de la luna, y por lo tanto, puesto que no tiene atmósfera, no puede haber evaporización, y en consecuencia la temperatura a que se forma el rocío no puede ser nunca menos de 71.5 grados bajo de cero, escala de Fahrenheit, y por lo tanto no puede sentirse frío suficiente a eso de las 4 de la mañana para condensar los apotemas mesentéricos de los niños en sus ventrículos izquierdos del corazón, y por lo tanto nunca podrían tener tos ferina, y si no podían tener tos ferina, no podían ser criaturas, y por lo tanto eso quiere decir que no hay criaturas en la luna. Así quedaba demostrado el problema. Por supuesto, este modo de raciocinar parecerá algo estrambótico, y puede ser que así sea, pero no hay duda que se han presentado antes argumentos aún más estrambóticos que estos, y eso siendo sus autores hombres más doctos que lo que son ustedes. Pero lo que sí es cierto es que cuando el buen viejo doctor acabó de escribir su libro, le pareció que ya le habían dejado los folículos azules de Bumsterhausen, y que en realidad estaba exento de otras cosas peores, a saber, de la vanagloria, del orgullo, de la ceguera y de la terquedad, que son realmente las verdaderas causas de los folículos azules de Bumsterhausen y de otras muchas cosas peores y más feas. En virtud de todo esto, desapareció el agua turbia que se había introducido en sus sesos, o más bien se convirtió en agua de un color de café claro, de esa agua que les gusta a los pescados para nadar en ella, y sin duda, debido a eso, le pareció que algunos pescaditos nadaban en sus sesos, y que él agarraba a 2 o 3 de ellos, y esta es una diversión muy amena para los que tienen sesos. E hizo un examen anatómico de ellos, pero no dijo el resultado de tal examen, excepto a algunos niñitos, y después de eso se puso triste, pero muy sabio, lo cual es cosa sumamente buena, amiguito, pero es cosa que le cuesta a uno mucho adquirir. Fin del capítulo 4.